Don José Semprún, hemos dicho historiador, autor del Ejército Realista de la Independencia Americana, Capitanes y Virreyes, Bajo la Cruz del Sur, ya en editorial Actas, El genio militar de Franco, precisiones a la hora del coronel Blanco Escola, la incompetencia militar de Franco, el Ejército Nacional de la Guerra Española, del que hablaremos en próximas ocasiones, con lo cual, José... volveré y nos darán una lección de dietética tan como útil dijo como la de hoy. Volveré. Y hoy el que nos interesa, además me parece muy interesante este libro, es Cuerpos Francos, el camino al Tercer Reich. Lo primero, ¿qué son los cuerpos francos, los famosos Freikorps, y qué precedentes hay de los mismos en la Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial, como sabéis, los frentes quedaron muy estabilizados al cabo de muy poco tiempo. La guerra móvil terminó y revistió un carácter de lucha de trincheras, de choque de carneros uno contra otro, y de forma natural se crearon unidades especiales para combatir, dar golpes de mano e incluso más numerosas, poder hacer operaciones como romper el frente enemigo. Se inició en el ejército alemán en los primeros tiempos, en 1915, par de años después de empezada la guerra, pero se fue imitando por los demás ejércitos. En Italia, por ejemplo, hubo los Arditi, que como actuaban preferentemente por la noche, en golpes de mano por la noche, empezaron a utilizar el uniforme de la camisa negra, que posteriormente se utilizó la camisa negra del partido fascista, en otras circunstancias. Tomando porque la base del partido fascista fueron precisamente los combatientes de los cuerpos de élite. En Francia también se crearon cuerpos francos en prácticamente toda Europa. Pero los que más nos interesan en este momento es que después de la Revolución Alemana, después de la capitulación en noviembre de 1918... Que el 11 de noviembre, el día de mi cumpleaños. El 11 de noviembre. Después de la capitulación... Al mismo tiempo hay la revolución que se extiende por toda Alemania, se apodera de muchos estados, de Baviera, de Turingia, de Brunswick y de Berlín, incluso de Berlín, y al mismo tiempo los que no están dispuestos a permitir la revolución comunista se organizan aquí y allá mediante fuerzas irregulares que empiezan a llamarse cuerpos francos, de ahí cuerpos libres, Freikorps, los cuales inician el combate contra los bolcheviques, los espartaquistas, el nombre que reciben allí los espartaquistas. Luego también hay que decir que los espartaquistas que eran una escisión del Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Exactamente, una escisión de izquierdas. Pero también hay que decir que ya en aquella época pasaba como aquí, que había algunos izquierdistas que no eran tantos, se les iba un poco la fuerza por la boca. Eran un poco equivalentes a lo que don Manuel Azaña llamaría los guillaos del Ateneo. El café de los locos allí en Baviera, que fueron los que se hicieron con el poder, por lo menos formalmente. Pero también hay que decir que detrás de estos había los auténticos revolucionarios, los auténticos comunistas que, por ejemplo, en Baviera establecieron una república soviética unos meses más tarde. Yo quería, fíjate, llegamos a este punto, que nos contaras algo de la Revolución Alemana y el combate contra ella por parte de los Freikorps, ¿no? La Revolución Porque Alemana... es curiosísimo y un episodio muy desconocido, el tema de esa pequeña república soviética en Baviera, ¿no? Sí, en Baviera y en otras partes y en otras partes de Alemania. Por ejemplo, claro que es que no querría que pudiera pasar como pasó en otra ocasión, que hablando de este mismo libro, en un programa que dirigía Inés Trillas, como es la Gran Esperanza, aludí a uno de los estados en que triunfó la Revolución Comunista, hicieron ministra de Educación a una lavandera. La lavandera al cabo de unas semanas dimitió. Y establecí algún paralelo con alguna ministra que también era aquí, ministra de Educación, en un gobierno popular. Era el gobierno popular anterior a Zapatero, el gobierno del señor Aznar. Igual es una futura alcaldesa también. No, era una ministra, pero no. Es que hay una ministra de Educación pero la alcaldesa, pero la diferencia es que la alcaldesa no viene del falso comunismo, sino que viene del liberalismo. Sí, señor. Algo así como el general Espartero. Mientras que la que yo me refería venía del falso comunismo, agrupación Bandera Roja, compañera mía de facultad, y cariñosamente tuve un recuerdo para ella, pero luego supe que en su entorno se habían ofendido gravísimamente. ¿Sí? Estaban humillados y ofendidos, como en la novela de Dostoyevsky. Cada uno tiene que ser consciente de su pasado. Naturalmente, pero también hay que comprender la pobre mujer y sus atláteres. De manera que en el siguiente programa de La Gran Esperanza ofrecí mis disculpas. Naturalmente, quien se las ofrecí fue a la lavandera alemana que había sido ministra del gobierno comunista, que por lo menos tuvo la decencia
de dimitir, y no como otras que siguieron unos cuantos años y todavía estamos pagando las consecuencias. Pero en fin. Ha habido mucho que ha militado en la Joven Huelga Roja, yo creo muchísimos. Aquí, mucho colocado. Sí, no, pero date cuenta, el cambio no es tan grande. Antes eran extremistas de extrema izquierda, ahora son de extremo centro. Sí, extremo centro. Siguen siendo extremistas. Oye, José, ¿qué nos puedes decir los combates en las fronteras y las expediciones al Báltico y demás? Es que al mismo tiempo que, aprovechando la derrota alemana, al mismo tiempo que en el interior de Alemania pues, se produce la Revolución Comunista o las tentativas de la Revolución Comunista, en las zonas que habían ocupado en la Primera Guerra Mundial, al retirarse el ejército alemán, el ejército soviético, el ejército rojo, el ejército soviético de Lenin, que denuncia en ese momento el Tratado de Brest-Litovsk y reinvade los territorios que habían perdido, los territorios del Báltico, Polonia y demás. Ante esto, los gobiernos locales piden ayuda a quien puede ofrecérsela, que en ese momento son básicamente los alemanes. Se organizan fuerzas aparentemente sin conexión alguna con el gobierno, en realidad, por supuesto, bajo cuerda tienen el apoyo del gobierno alemán, y invaden básicamente Letonia, recuperan Riga, en fin, expulsan a los bolcheviques, y durante los meses siguientes se produce una lucha muy compleja, porque eso a muchas bandas. No es que sean blancos contra rojos, es que hay rojos bolcheviques, hay socialdemócratas locales, hay nacionalistas letones, pero letones, no alemanes del Báltico. Hay alemanes del Báltico y hay, por último, los alemanes que están allí en fin, procedentes del resto de Alemania, más la intervención de los aliados occidentales, ingleses, básicamente ingleses, que son los que operan en aquella zona, con lo cual se produce una lucha muy compleja que en definitiva termina por la retirada de los alemanes en octubre de 1919. Pero es curioso todo esto porque es verdad que estos son todos estos sucesos son los antecesores de lo que luego vendría después, ¿no? Exactamente. Oye, José, ¿cómo se desarrolló la lucha de los nacionalistas contra la República de Weimar, esos golpes de Estado, los punch y las campañas terroristas? Como es lógico, los nacionalistas alemanes estaban muy a disgusto con el régimen establecido después de lo que se llamó la República de Weimar y combatieron contra ella con los medios que tuvieron a su alcance. En un primer tiempo es la época de los golpes de Estado en que se producen varios, no uno, sino varios golpes de Estado. Incluso hay algún caso del golpe blando para evitar el golpe duro. No sé si esto nos suena de algo. Hemos visto aquí tenemos algún caso, ¿no? Hemos tenido algún caso, ¿verdad? Cercano. Pues allí también se produjo algo similar a esto. Hubo un golpe de Estado que fracasó, sencillamente, el golpe de Kapp, que se llevó a apoderar de Berlín y de gran parte de Alemania, pero que fracasó ante de la huelga general y que no habían previsto y demás, y en fin, diversas torpezas, porque eran una gente de la época anterior. No podían compararse con los que vinieron después. Y luego también, además de la acción política de los partidos nacionalistas, de 1921-22 hubo una acción terrorista muy fuerte de una organización llamada la Santa Beme. El nombre era de un tribunal medieval que en la época de anarquía que siguió en la época que se llamó del Interregno, pues trataba de mantener un cierto orden en el Imperio Alemán, y recuerdo con ese nombre pues se implementaron diversas acciones terroristas. Ejecutaron a muchísimos colaboradores que consideraban colaboradores de los partidos marxistas o de las potencias aliadas que ocupaban parte de Alemania, y a numerosos dirigentes del propio gobierno, entre ellos al Rathenau, que posiblemente hubiera sido el único, posiblemente esa fue la causa de su eliminación, el único que hubiera podido consolidar la República de Weimar. En 1922, a los nacionalistas, evidentemente, ¿no? Oye, ¿qué ideologías alimentaban a los cuerpos francos y cómo evolucionaron estos? Pues ideologías. Hay que decir que estos cuerpos, como su nombre indica, no dependían más que de sí mismos. Eran fuerzas organizadas. Es decir, que primero fueron estas fuerzas y después abajo vinieron los partidos políticos. Exacto, organizadas desde abajo. Eran como las huestes medievales, que dependían de sí mismos. Legio Patria Nostra, no tenían referencia más que sí mismo. No creían de verdad ni a Dios ni al diablo. Y aquí yo voy a hacer una cita de un novelista francés, es una novela, pero una novela muy ajustada a la realidad, en la que establece la diferencia que habría entre los jefes militares de la generación anterior, de la generación del Imperio, del Kaiser, y la de los nuevos jefes de los cuerpos francos.
Las diferencias entre padre e hijo eran ya un verdadero abismo. El viejo general, el general vencedor de Sadowa y de Sedan, observaba los mandamientos. Su hijo, uno de los jefes de los pueblos francos, ya no creía en nada, si no es en Alemania y en la voluntad de poder. El viejo adoraba a Cristo. El hijo era un discípulo del anticristo, un discípulo de Nietzsche. Adoraba no la cruz del Hijo del Hombre, sino la cruz de hierro, el símbolo de la fuerza y de la violencia, esperando descubrir el que sería su lábaro, la cruz gamada. Para terminar, algo sobre los inicios y el desarrollo nacional del nacionalsocialismo y el golpe de noviembre del 23. Ya desde los primeros momentos de la República de Weimar, tras la develación de la República de los Soviets, Baviera queda en una situación de una autonomía muy amplia frente a Berlín y gobernada por, a diferencia del resto de Alemania, por partidos, vamos a llamar, de la derecha, más o menos disfrazada, sí, pero que permiten una facilidad muy grande a los nacionalistas, tanto de allí como del resto de Alemania, que emplean Baviera como base. Uno de los muchos grupos nacionalistas que existen allí es el Partido Obrero Alemán, que ya existía desde los últimos tiempos de la Guerra Mundial. Al cual un desconocido, Adolfo Hitler, un bohemio que había sido pintor de acuarelas, no de brocha gorda, como decían, sino de acuarelas, pero en fin, la vida bohemia hasta entonces, sin mayor trascendencia, se afilia a este partido en 1919 y en poco tiempo, con sus condiciones sobre todo de orador y de organizador, se hace con la jefatura del partido. Y inicia un proceso como una bola de nieve que va creciendo, sobre todo primero en Baviera, después se va extendiendo al resto de Alemania, pero fundamentalmente en Baviera. Y ya en 1922, que es un partido muy, muy importante allí, organiza una milicia, las SA. Las SA, que luego fueron ejecutadas y sustituidas por las SS, ¿no? Exactamente. Y en 1923, con ocasión de una situación verdaderamente caótica que existe en Alemania por la ocupación del Ruhr por los franceses, la crisis económica que hace que un dólar valga 1 billón de marcos, y la crisis política de tentativas comunistas en Sajonia, en Turingia, en Hamburgo, sí, intentan un golpe de Estado de acuerdo con algunos sectores de esos que gobernaban en Baviera, sectores, vamos a llamar, de la derecha. Pero el golpe fracasa, después de esa, también pasaba lo de antes, una lucha a varias bandas en la que todos pierden. Pierden los nacionalsocialistas, pero también pierden los que aparentemente fueron vencedores. Y que termina en la marcha sobre la... Parto de la base que es que tenemos muy poco tiempo ya. Nada, no nos queda nada, nos quedan la marcha sobre la Feldherrenhalle, en la cual los partidarios de Hitler, con Hitler a la cabeza, avanzan sobre la plaza de Odeón, y allí se encuentran con un cordón de la policía que les ametralla. Hay 15 muertos, muchísimos heridos, que ni siquiera sabemos cuántos son. Hitler es detenido, procesado, condenado a la cárcel. Y es donde escribe Mein Kampf junto con Rudolf Mein Kampf, con Rudolf Hess, que es su secretario. Bueno. Y en su defensa, en el proceso, habla de varios precedentes, de varios ejemplos, entre ellos el del general Primo de Rivera, que había dado un golpe de Estado un mes antes. Sí. Bueno, pues ha habido poco tiempo para más. Ha habido poco tiempo. Don José Semprún, el autor de Cuerpos Francos, el camino del Tercer Reich. Sí que me gustaría que la próxima vez que viniera nos dedicáramos no solo a hablar del libro que toque, sino que rematemos esta cuestión que me parece francamente interesante. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer, ¿eh?